temas por demás fundamentales, componentes de primera línea, que de antemano les agradecemos su tiempo, al doctor Rogelio Ramírez de la O y al doctor Gonzalo Hernández Licona. La mecánica de trabajo va a ser que cada uno de nuestros ponentes va a exponer alrededor de 20 minutos, lo que ellos gusten tomarse, y después habrá un intercambio de preguntas, respuestas, comentarios. Quisiera en primer lugar leer parte de la semblanza del doctor Ramírez de la O. Él es licenciado en Economía por la UNAM, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge, es director de su propia empresa de análisis económico, con clientela nacional e internacional de empresas líderes en el ramo, es consejero de varias empresas y de fondos de inversión globales, con intereses en bonos mexicanos, con quien consulta regularmente la situación de la economía, el crecimiento, los mercados financieros y los riesgos. Ha contribuido con numerosas instituciones no gubernamentales de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, entre otras, con investigaciones y ensayos publicados por dichas instituciones sobre temas de macroeconomía mexicana y participante en sus eventos y conferencias. El doctor Ramírez de la O también es citado por la prensa financiera internacional. Tan solo el 19 de junio del año pasado, el Financial Times lo cita diciendo: el gobierno ha perdido el control de las expectativas de la gente y un gobierno que está haciendo reformas no puede darse ese lujo. Es pesimista sobre las perspectivas de este año, pues teme que es demasiado temprano para tomar demasiado optimistamente los recientes indicadores económicos, y él mismo ha recortado su pronóstico de crecimiento para 2014 a 2.3 o 2%, en lo cual le atinó. La revista The Economist lo cita el 13 de diciembre diciendo que esta ventana de credibilidad, todo por lo que está ocurriendo con el gobierno federal en relación a los escándalos de corrupción, deja al gobierno expuesto a presiones para revertir algunos aumentos de impuestos decretados recientemente. El doctor Ramírez de la O espera que el peso caiga de alrededor de 15 pesos por dólar en los próximos meses, cosa en lo cual también ya se dio. Le doy la palabra al doctor Ramírez de la O. De compartir con ustedes algunas reflexiones sobre temas que son del interés de ustedes, como también lo han sido del interés mío. Le agradezco mucho a la senadora Dolores Padierna, mi amiga, que haya recomendado mi nombre, y estoy más que contento de presentar estos temas para provocar una discusión y sobre todo una reflexión. Voy a concentrarme en temas y muy pocos, muy selectos, información también muy concisa para facilitar el uso del tiempo. Si me hacen el favor, lo más importante es la falta de demanda interna, que es lo que está impactando nuestro crecimiento. Recuerden una cifra que es: el consumo privado es el 67% del Producto Interno Bruto. Ustedes pueden aumentar la inversión a la tasa que gusten, pero están aumentando sobre un 15% del Producto Interno Bruto, que es lo que se refiere a inversión privada. Entonces, si el consumo interno no se reaviva, el producto no va a crecer. Esto ya se complicó porque está el tema de la caída del precio del petróleo, y esto también ya se complicó más porque está el tipo de cambio, y sobre estos asuntos me quiero enfocar esta mañana. Por favor. Vamos a ver actividad interna. Aquí tenemos una síntesis de los últimos indicadores. Todos ellos los voy a estar enumerando así muy rápidamente. Están mostrando debilidad, excepto uno, y ahorita podemos hablar de ese, o sea, los pedidos manufactureros, las expectativas empresariales a diciembre,
la confianza empresarial a diciembre. Vean ustedes cómo todos tienen signo negativo. La tendencia es una tendencia plana, no hay una sugerencia de que haya un incremento. Actividad industrial, confianza del consumidor, inversión bruta fija es el único indicador que está mostrando incremento de 6.8% anual y está concentrada en maquinaria y equipo y en construcción de vivienda. Ese es el único indicador de los que están aquí que está mostrando incremento. Consumo privado débil, ventas menudeo noviembre todavía débiles y el IGAE que acaba de salir, el indicador, está mostrando un incremento de 2%. Entonces, con estos indicadores, pero sobre todo con los de la confianza, no podemos esperar que el primer trimestre vaya a darnos la tasa de crecimiento que sería consistente con la meta oficial de crecimiento de 3.7% para el año, ni tampoco con las metas más modestas que tienen algunos bancos o incluso el FMI que acaba de recortar a 3.2%. Yo creo que esto está mostrando síntomas de un aletargamiento para el primer semestre y si eso sucede, entonces vamos a ver la actividad del segundo semestre va a estar influida por esta debilidad y sí vamos a crecer, pero creo que no tenemos ahorita ninguna información que sugiera que vamos a crecer más allá de un 2.5% para el año 2015. Si me hacen el favor. Precio del petróleo. Aquí tenemos un cálculo muy rudimentario porque falta mucha información, pero se los explico. La producción total en millones de barriles de petróleo crudo son 869 millones de barriles. El año pasado el precio promedio fue de 89 dólares. El valor de la producción fue casi 80,000 millones de dólares en crudo. Y el derecho de hidrocarburos que se desprende de las cifras de Hacienda hasta noviembre fueron 60,000 millones de dólares. Si tomamos el derecho de hidrocarburos, ustedes saben que este derecho se cobra a la extracción, es una tasa que debiera basarse en el precio internacional o en el precio de mercado del petróleo crudo, porque eso es lo que le da a Pemex el flujo para pagarlo, incluso anticipadamente como lo hace a la Secretaría de Hacienda. Entonces, la tasa implícita que resulta entre derecho de hidrocarburo y valor de la producción es de aproximadamente 73-75%. Esto representó en el año 2014 4.7% del PIB, perfectamente cuadrado con la ley de ingresos, que como ustedes saben le marca un mínimo de 4.7% de contribución ya en la nueva ley, que sería lo que se destinaría al Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, hasta ahí es el 2014. En 2015 tenemos dos segmentos de la producción. Un primer segmento son 228 millones de barriles que están cubiertos a 76 dólares con 40 centavos por barril. Este es un primer segmento. Ya es una caída si ustedes lo comparan con el de 89 del año pasado, ¿sí? O sea, aún la producción que está cubierta ya representa una caída con respecto a la del año pasado. El valor de esta producción, ya con este precio de 76.40, son 17,000 millones de dólares, que en teoría pagarían 13,000 millones de dólares de derechos. Esto nos da 1% del Producto Interno Bruto. Después hay una producción que no está con cobertura, que son 642 millones de barriles. Aquí estoy suponiendo que la producción no va a bajar, ¿sí? O sea que es 2.350 millones de barriles diarios. Entonces son 642 millones de barriles. Vamos a suponer que el precio es 40 dólares barril.
Esto nos daría 26 mil millones de dólares de producción, y si paga la tasa de 75% serían 19 mil millones de dólares. La suma de 6 mil millones de dólares más 19 mil millones de dólares nos da un valor de producción de 43 mil millones de dólares. Vean ustedes cuánto cae con respecto a los 80 mil del año pasado, ¿sí? Entonces tendríamos una base, vamos a llamarle gravable, de 42 mil millones de dólares. Esto nos pagaría 32 mil millones de dólares de derecho de hidrocarburo, que serían 2.6% del Producto Interno Bruto, ¿sí? El valor de referencia de la contribución al Fondo Mexicano del Petróleo es 4.7%. No me explico cómo lo fijaron así. Es uno de los grandes misterios, cómo se fija la contribución de algo sobre un porcentaje del producto, pero en fin. Entonces nos faltan 2.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto que están en algún lugar perdidos, vamos a llamarle así por el momento. El valor de la venta interna de Pemex son 58 mil millones de dólares. Si ese valor le mantenemos el diferencial de precios entre Estados Unidos y México, y ese diferencial se lo atribuimos al gobierno como un ingreso, pónganle entre comillas, de ganancia por el diferencial, es decir, compra la gasolina más barata en Estados Unidos, la vende más cara en México, ahí tiene un diferencial, eso nos daría 9.500 millones de dólares para el 80% de toda la importación. Estoy calculando que va a ser el 80% más que el 100%, porque vean ustedes cómo en la frontera ya tuvieron que bajar el precio. Después tienen todas estas filtraciones. Yo no sé qué va a pasar con las grandes empresas del sector privado que estaban planeando inversiones interesantes en productos, por ejemplo, Alfa o Mexichem. ¿A qué precio van a recibir el insumo? ¿Al precio presupuestal de 76 o al precio de 40? Bueno, eso es una gran incertidumbre. Entonces esto, si el gobierno lo cobra como si el precio no hubiera bajado, entonces estaría recuperando aproximadamente 0.8% del Producto Interno Bruto. Nos faltan 2.1, entonces queda todavía 1.3% del Producto Interno Bruto que no aparece, que habría que recortar. O bien hacemos cálculos de que entonces no solamente sea el 80% de la importación, sino toda la importación que se cobre con un alto sobreprecio. Entonces vemos aquí lo difícil que va a ser tomar esta decisión, no solamente para el gobierno, sino también para el Congreso, que espero que el Congreso va a intervenir en esta discusión, porque significa, si ustedes ven una matriz de insumo-producto, que por cierto ya no se hacen, pero la última que vean, la energía entra como una base de cimiento sobre toda la economía, porque está surtiendo producto a todas las ramas económicas. Entonces, si ustedes encarecen el costo de la energía para satisfacer un precio presupuestal calculado a 4.7% del producto, van a estar encareciendo toda la economía, y eso es como si apreciaran el tipo de cambio, como si de repente ponen el peso en 12, cuando debería estar en 15, o como si le cobraran un impuesto sobre todo este sector de la industria, que es un sector muy abierto a la competencia externa, quedaría muy expuesto, y por lo tanto las inversiones en ese sector pues van a pasar por un periodo de alta incertidumbre en la medida en que no les digan, mira, se va a tratar de esto es lo que vas a pagar, este es el sobreprecio, o no va a haber sobreprecio. Si no va a haber sobreprecio, entonces esto es así como yo voy a ajustar el balance que me falta de presupuesto, o no lo voy a ajustar y lo voy a llevar a déficit, ¿verdad? Pero entonces
una serie de temas sobre los cuales hoy no hay certidumbre. A ver, el siguiente, por favor. Ahora, aquí vemos el crecimiento del gasto y del ingreso. Déjenme enfocar, enero-noviembre es la última cifra de Hacienda. El ingreso tributario creció 200,000 millones de pesos. Cualquier país del mundo diría, ¡qué envidia! Ustedes no crecen y pudieron aumentar esta recaudación en 200,000 millones de pesos. Me quito el sombrero, ¿verdad? Pues sí, en efecto, ahí hay un componente que tampoco sabemos cuál es, que debería de saberse, por lo menos la estimación oficial, de cuánto de esto es IVA que no han regresado. Porque las empresas dicen que no les están regresando, entonces aquí hay un elemento que puede no ser 200,000 el aumento de recaudación, que puede ser menos, pero entonces necesitaríamos saber cuánto. Está muy bien, entonces creció el ingreso tributario, pero vean cuánto creció el gasto, 449,000 millones. Entonces, con este crecimiento de gasto, cualquier incremento de ingresos que ustedes encuentren en los resquicios de toda la legislación fiscal no va a alcanzar. Hay otro elemento aquí que es la inversión física directa, la inversión física indirecta. Vean ustedes los incrementos, 92,000 millones y 37,000 millones. Pero estos elementos tampoco cuadran con la información que tienen las cuentas nacionales, que muestran una caída en la inversión pública en cuentas nacionales. Entonces, esta es la información de Hacienda presupuestal con la información de cuentas nacionales del INEGI, no está tampoco cuadrando en este tema de inversión. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Tipo de cambio. Aquí estamos comparando el año 2008 a la izquierda, el año 2009 abajo a la izquierda. El tipo de cambio comenzó el año 2008 en 10.8 pesos por dólar, acabó en 13.8 y luego llegó casi a 15, como ustedes pueden ver, en febrero del 2009 y luego se regresó y acabó el año en 13. O sea, como que fue un pico y luego bajó el tipo de cambio. La crisis de 2008 y luego recuerden que en 2009 nosotros pasamos por una caída del producto muy fuerte. Es un paralelo nada más para ver qué tan sostenible puede ser el tipo de cambio. A lo mejor está saltando de más y después va a regresar. Aquí está saltando un poco menos que en 2008, aquí comenzó en 13.4 y acabó el año en 14.7, ahorita anda alrededor de 14.9, puede ser que regrese, puede ser que no regrese, pero hay una gran diferencia entre 2008-2009 y 2014-2015. En 2008-2009 el tipo de cambio regresó porque la Reserva Federal estaba ofreciendo muchos dólares al sistema financiero global y en el año 2014-2015 la Reserva Federal va a estar retirando dólares del sistema financiero global. Por eso el dólar se está apreciando contra todas las monedas, no solamente contra el peso, contra todas las monedas. La Reserva Federal lo está haciendo así porque su periodo en el cual estuvo inyectando liquidez al sistema financiero global ya concluyó. Concluyó cuando empezó a anunciar en mayo del 2013 que iba a recortar las compras mensuales que estaba haciendo como última etapa de su relajamiento monetario y finalmente terminó estas compras de valores que estaba haciendo en octubre del 2014 y una vez que terminó, el siguiente paso es el aumento de tasas de interés, que se supone que puede ser en junio o julio del año 2015, es decir, este año, y que una vez comenzada va a continuar.
porque está en una tasa casi de cero y tiene que ubicarse en una tasa más tendiendo a lo normal, que allá sería lo normal 3%, alguna cosa así. Entonces, esta es una razón para no esperar, o por lo menos no tener esperanzas de que el tipo de cambio va a regresar. Más bien, yo diría lo siguiente: el tipo de cambio de 15 hoy refleja la apreciación del dólar contra monedas en general. Todavía no refleja cualquier debilidad mexicana, concretamente mexicana. Le falta al peso. Si los mercados empiezan a ver debilidad en política fiscal o que hay algún tropiezo en lo que ellos se imaginan debiera ser la ejecución de las reformas o la ejecución de una política monetaria o de una política fiscal como ellos la esperan, si hay algún tropiezo ahí, el mercado va a tender a ajustar el tipo de cambio. Entonces, por ejemplo, si el Banco de México no sube la tasa de interés como ya dijo que lo iba a hacer, porque el gobernador del banco dijo que si el FED sube la tasa, el banco tiene que subir la tasa, porque lo que va a cuidar es el diferencial. Entonces, si por alguna razón no lo hace, como ya lo dijo que lo iba a hacer, y si no lo hace, entonces este tipo de factores son los que van a afectar cómo el mercado ajusta el peso, pero yo no veo mucha base para que regrese, porque más bien vamos a estar viviendo en un ambiente en donde el dólar se puede poner cada vez más caro, no solamente para México, sino para el mundo. La siguiente. Bueno, entonces, simplemente como conclusiones, hay un problema de bajo crecimiento que ya se complicó, por lo que acabo de comentar. La reforma fiscal está bajo presión de que le hagan cambios, porque ha tenido un impacto negativo en la actividad. Sin embargo, hay muy poco margen de maniobra fiscal como para hacerle cambios a la reforma, cuando ya está aumentando el gasto público y el déficit fiscal. Y si todo lo anterior desanima la inversión privada, entonces, por lo tanto, el crecimiento va a ser bajo y sería bajo por tercer año consecutivo. Y bueno, pues esto va a ser muy mala noticia para los mercados que todavía le están dando a México, estoy hablando del mercado global, todavía le están dando una cierta esperanza de que cumpla parte de las promesas o de las expectativas que se tenían sobre México reformándose y creciendo y llegando a más de 4%. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora vamos a darle la palabra al secretario ejecutivo del Coneval, que le agradecemos mucho su tiempo, a don Gonzalo Hernández Licona. El doctor Gonzalo Hernández Licona es secretario ejecutivo del Coneval. La función que desempeña es coordinar las actividades del Consejo, así como ejecutar las acciones y decisiones que se toman al seno de este órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Coneval. El objeto del Coneval es evaluar la política y los programas de desarrollo social, así como llevar a cabo la medición de la pobreza en el país. El doctor Gonzalo Hernández Licona obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Oxford, Inglaterra, el grado de maestría en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, y la licenciatura en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se desempeñó como director general de Evaluación y Monitoreo de la Secretaría de Desarrollo Social de agosto del 2002 a noviembre de 2005. Fue catedrático de tiempo completo del Departamento de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del 91 al 92 y de 96 a 2002, y fungió como director de carrera de Economía en la misma institución entre 1998 y 1999. De 1996 al 2000 fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte.
Desde 1997 ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, hasta ahí dejo su semblanza y le doy la palabra, doctor. Muchísimas gracias. Es realmente un gusto estar aquí con ustedes, senador Barbosa, senadora Dolores Padierna, senadores. Y lo que quiero hacer, si me permiten, en los siguientes 20 minutos, es platicar de un informe que dimos a conocer el año pasado, en diciembre, que le llamamos en el Coneval Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014. Este informe es el cuarto informe que hacemos en el Coneval, el primero en 2008, 2011, 2012, 2014. La siguiente, por favor. Es un informe muy rico, no me va a dar tiempo aquí de presentar todo, va a presentar más importante, pero ¿por qué lo hicimos? Lo hicimos, como los otros, para hacer un balance en 2014 de las mediciones y la evaluación del Coneval hasta ese momento, y teniendo como hilo conductor el enfoque de derechos. En el Coneval vemos que cada vez con más importancia la reforma constitucional 2011, la propia Ley de Desarrollo Social, que le da una importancia fundamental al acceso a los derechos sociales y humanos, y ese es el enfoque de todo el documento. Y, por supuesto, lo hacemos y lo dimos a conocer al Congreso, al Gobierno Federal, a los ciudadanos, con dos motivos siempre importantes del Coneval, que es la información que damos es para mejorar, sobre todo para mejorar, y también como herramienta de rendición de cuentas. Y lo que queremos y siempre hemos buscado en el Coneval es decir la información tal como viene, tal como está, ¿no? Si nos está yendo mal hay que decirlo, porque si nos está yendo mal y no lo decimos, pues nos va peor. Entonces, como cualquier médico que se compromete con el paciente, hay que decir cómo vamos. Cuando vamos mal hay que decirlo, cuando vamos bien también hay que decirlo. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, muevo muy rápidamente, hay muchos datos, pero el espíritu es el siguiente. Ustedes pueden leer en el informe cómo está la situación en varios de los derechos que están en la ley. Muchos de estos derechos son parte de la medición multidimensional de la pobreza. Como ustedes recordarán, el Congreso, cuando crea el Coneval en el año 2004, en la Ley de Desarrollo Social, también le pide al Coneval medir la pobreza de manera multidimensional, es decir, utilizando ingreso, pero también utilizando el acceso o no acceso de las familias a los derechos sociales básicos. Por lo tanto, el informe plantea, por ejemplo, en alimentación, la carencia de acceso a la alimentación, que subió en 2010, básicamente por un problema económico del país, baja un poco en 2012. En materia de desnutrición, afortunadamente vemos en los años 88 a 2012 una reducción del 27% al 13% en la talla de menores, que es una buena noticia, pero al mismo tiempo vemos un incremento bien importante de la obesidad. Mujeres, por ejemplo, entre 20 y 49 años, el porcentaje de personas obesas pasa de casi 10% en el 88 a 35% en el 2012. Es un incremento bien importante que también tiene que ver con un tema de nutrición. Rezago educativo medido tal como se mide de acceso y de cobertura. Esta cobertura, como buenas otras de las coberturas, por ejemplo, de vivienda, ha ido mejorando. Sin embargo, hay que mencionar que la calidad educativa no ha crecido a la par que lo ha hecho la cobertura. En salud es otro ejemplo importante. El Seguro Popular, la afiliación de los mexicanos ha mejorado, es decir, esa carencia se ha reducido en materia de afiliación. Sin embargo, es importante reconocer que en términos de calidad, esta calidad no ha crecido a la par. Por ejemplo, algún dato relevante: población enferma no atendida. Quienes son afiliados del IMSS, este porcentaje fue de 6.8%, del Seguro Popular son 12.3%, es decir, es más el porcentaje de población afiliado al Seguro Popular que no fue atendido o no ha sido atendido por muchas razones, y 18% de la gente sin afiliación. O, por ejemplo, la mortalidad materna. En México no va a lograr cumplir la meta del milenio
de reducir la mortalidad materna a 22 muertes por 100,000 nacidos vivos. Ha habido una reducción de mortalidad materna, pero no lo suficiente para cumplir la meta del milenio. La siguiente, por favor. Y un punto que creemos en el Coneval, que es el gran talón de Aquiles de la política pública mexicana, y cuando hablo de la pública sumo la social y la económica, es el tema del ingreso real. El ingreso real, para ponerlo, si dan a la siguiente gráfica, el ingreso real, calculado con la encuesta de ingresos-gastos desde el año 92 al 2012, de punta a punta, los mexicanos en promedio ganamos menos que en 1992. Es decir, el poder de compra de los mexicanos en promedio ha bajado. No dudo que haya gente que haya subido, pero en promedio ha bajado. Por supuesto, destaca la crisis del tequila en el año 94, una recuperación importante, pero nuevamente la crisis 2009 reduce el ingreso real, pero básicamente de punta a punta en el ingreso de los mexicanos no pasa mucho. Y es difícil que pase cuando México crece a cerca de 1.3% per cápita en los últimos 10 años. Creemos, y lo hacemos muy enfático en el informe, que si bien es cierto que variables tales como el piso firme, el agua potable, la electricidad, asistencia de niños y niñas a las escuelas primarias, secundarias, incluso prepa media superior han mejorado, el gran problema del país sigue siendo el ingreso real. Es y será bien complicado que la pobreza de México caiga si el ingreso de los mexicanos no sube. Por lo tanto, debería ser el pendiente más relevante de los gobiernos federales, estatales y, por supuesto, del Congreso. La siguiente, por favor. Y una explicación, no de coyuntura, porque hablamos de la crisis del tequila, la crisis de 2009 financiera mundial,